Empezamos. Ahí ya estamos. Empezamos, profe. Todo tuyo. Muy bien, perfecto. Muy buenas tardes, queridos catequistas. Estamos con un tema que a mí realmente me apasiona, que es la oratoria. Y en esta tarde va a ser oratoria para catequistas, para ustedes. Entonces, vamos a, como siempre, seguir un sumario en el que vamos a introducirnos en lo que es la oratoria para aquellas personas que nunca en su vida vieron, escucharon o supieron de qué se trataba la oratoria. Vamos a hablar de la comunicación, porque sin comunicación no hay oratoria, no podemos comunicarnos los unos con los otros. Vamos a ver cuáles son sus componentes, ver un poco las clases de oratoria, las cualidades para ser un buen orador. En nuestro caso, el catequista sí es un orador, y una estructura para un buen discurso. Si bien lo que nosotros damos son clases, de igual manera vamos a ver cuáles son eh, los temas que se abordan en cuanto a la estructura. Y antes de entrar en la definición, voy a permitirme leer, porque famoso de la emoción, no puse el objetivo, que es proporcionar conocimientos que coadyuven la tarea del catequista, proporcionando herramientas que le permitan un buen desempeño en clase. Entonces, eso es lo que pretendo esta tarde con todos ustedes. Entonces vamos a definir lo que es la oratoria, y nos dicen los autores que es el arte de saber hablar. Entonces, en esa conjugación tenemos que manejar muy bien las palabras. Por eso tenemos en el colegio, desde la escuela, tenemos nosotros castellano, y a veces nos costaba muchísimo en el colegio eso de castellano. ¿Y para qué lo que hablamos de los tiempos, el tiempo pasado, presente, futuro? Bueno, justamente para poder saber hablar, concatenar bien las palabras. Entonces es la síntesis, la sintaxis, como nos costaba en el colegio. Pero si es que no hemos aprendido todo aquello que nuestra profesora de aula o nuestra profesora de castellano ya en la secundaria nos quiso transmitir, no vamos a poder hablar bien si es que nosotros no sabemos conjugar, utilizar, concatenar las palabras. Y el orador es el que habla frente a un público. En este caso, los catequistas sí sos un orador, porque siempre vas a estar hablando frente a tus niños, vas a estar hablando frente a tus confirmandos o los adultos. Entonces, cualquiera de los tres niveles siempre van a hacer el papel de auditorio, donde nosotros vamos a estar tratando de transmitir nuestras clases. Teníamos todos nuestros libritos y sobre esos libritos nos basamos. Es una tarea harto difícil, y entonces hoy vamos a ir haciendo un poco un recorrido para poder ver de qué es lo que se trata esto. Cuando nosotros comenzamos a hablar, nos estamos comunicando, y nos dice claramente la definición, que es el proceso de transmisión y recepción. Transmitís y recepcionás ideas, actitudes, sentimientos o cualquier otro sentido a los efectos de obtener una respuesta. Entonces, cuando yo me comunico, lo que estoy haciendo es, en nuestro caso, utilizando las palabras de manera que la otra persona me conteste. Entonces, en la comunicación, nosotros utilizamos la palabra oral o escrita. Si uno habla, el otro escucha y contesta. Si uno escribe, el otro lee y también me contesta. Por ejemplo, en este momento estamos utilizando muchísimo el celular y los WhatsApp. Entonces, vamos a conocer qué es o cuáles son los componentes básicos de la comunicación. Y en este punto hablamos del emisor, que somos nosotros, los que estamos tratando de hablar con alguien a través de la palabra oral o la palabra escrita. El mensaje es lo que queremos decirle a esa persona de manera hablada o de manera escrita. El canal es cómo nos vamos a
comunicar con la otra persona, entonces es hablando o escribiendo. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos, hoy en día todo el mundo tiene un celular y la forma de comunicación más rápida es haciéndolo por celular. Entonces todos tenemos un WhatsApp, estamos metidos en muchísimos grupos y ese es el canal a través del cual nosotros estamos haciendo saber alguna noticia, algún aviso importante que queremos hacer. Todo se acortó en este momento. En otros momentos estamos utilizando como canal, por ejemplo, la televisión, cuando nosotros nos sentamos a ver el noticiero porque estamos interesados en conocer alguna información que nos llamó la atención en el día o sencillamente para poder enterarnos de lo que está ocurriendo a nivel país o a nivel mundial. Entonces, ese es nuestro canal. Hay gente que son radioaficionados, también es un canal que se utiliza. Es decir, cualquier medio que utilicemos para transmitir un mensaje es un canal utilizable. El receptor es la persona que está del otro lado recibiendo lo que yo le estoy diciendo de manera oral. Generalmente la comunicación oral se da cuando estamos dialogando frente a frente y cuando estamos mandando mensajes, enviando mensajes de texto por escrito, la otra persona que está del otro lado es el receptor. La retroalimentación es el proceso que se da una vez que hicimos todo este proceso. Es decir, cuando yo le escribí a alguien y esa persona me está contestando, entonces si es que no comprendió bien el mensaje, viene el proceso de retroalimentación, donde yo posiblemente, si estamos hablando frente a frente, le voy a decir, ¿sabes qué, Lorenzo? Lo que yo te quise decir es tal cosa, y le vuelvo a explicar nuevamente para que Lorenzo entienda y el mensaje sea claro, sea captado en toda su dimensión, entonces no tengamos errores en la comunicación. Esto es un esquema que se da en el proceso de comunicación, que comparto con ustedes para que quede bien grabado. Entonces, el emisor es el formador, somos nosotros los catequistas, ¿sí? Entonces, totalmente con flechitas para su comprensión, el emisor envía el mensaje al receptor, en este caso, que es nuestro alumno o nuestro catequizando, utilizando el canal de comunicación. Hay un proceso de codificación y decodificación que no vamos a hablar en este momento porque ahí se entra en los signos, todo lo que se utilizan, cómo decodificamos mentalmente. Bueno, entonces eso es un proceso bastante complejo que no va a ser motivo de la charla esta tarde, sino para que ustedes sepan de que hay códigos que sí tenemos que entender. Entonces, algunos de ellos, por ejemplo, si yo les hago así, toditos ustedes saben que yo les estoy saludando. Acá y en Tanganica, este saludo es hola, ¿cómo están? ¿Sí? Entonces, hay códigos y ustedes pudieron decodificar porque sí nos enteramos. Si yo les hago así con el dedo y ¿qué les estoy diciendo? Al pelo, estoy bien, súper bien estoy. Y esto se entiende así ustedes a 500 metros de la persona, nos saludamos a veces con los vecinos o con algún compañero que está distante, le hago esto y le hago esto, ella entendió de que, hola, ¿qué tal? Y está súper bien. Bueno, entonces esas son las formas de códigos con los que nos comunicamos y la decodificación cuando vos sí entendiste porque digamos, los procesos de comunicación son comunes a todos y entonces nos entendemos. Hay barreras en la comunicación también que tienen que ver con muchísimos factores. Ayer nosotros tuvimos barreras en la comunicación cuando Gary nos estaba hablando. ¿Por qué? Porque
el canal que él estaba utilizando estaba teniendo inconvenientes porque muy posiblemente en su zona había o viento o de repente alguna tormenta o de repente pudo darse alguna disfuncionalidad justamente en la misma antena, porque en mi caso yo le escuchaba súper bien, pero pasa que yo le tengo a la antenota aquí a unas cuadras de mi casa, entonces gracias a Dios nunca tuve ningún problema. Entonces cuando tenemos inconvenientes en la comunicación se producen las barreras y en este tema de barreras también incide las relaciones interpersonales. Es decir, si una persona me cae bien, le aprecio, le quiero a esa persona, hay una empatía, entonces la comunicación entre emisor y receptor se va a dar de una manera fabulosa, agradable, pero si nosotros tenemos una antipatía o tenemos un prejuicio porque nos dijeron en algún momento que la profe Mirta, ay, ella lo es súper desagradable, ay, no le entendés luego, o ay, ella lo es muy creída, o ay, ella habla muy difícil, no se le entiende. Bueno, entonces hay como prejuicios ya de parte de tu persona y se van a dar justamente esos errores en la comunicación y esas son las barreras, ¿verdad? Cuando hablamos también acá del feedback, que es el ida y vuelta sería, entonces el feedback es el que nos permite hacer ese proceso de retroalimentación entre el emisor y el receptor, el catequista y el catequizando. Entonces nosotros podemos hacer esa evaluación y ver si verdaderamente llegó el mensaje. Es decir, esto es un proceso que se da naturalmente, ni siquiera nos percatamos de cómo se da, pero es tan rápido, es tan imperceptible, pero se produce en todos los momentos de tu vida. Si todos los días nosotros nos estamos comunicando, entonces todos los días nosotros estamos teniendo este esquema de proceso de comunicación sin que sea visible, palpable, sin que siquiera nos demos cuenta. Pero estos son los componentes básicos de una comunicación y de esta manera se da el proceso. No es nada fácil cuando hablamos de las relaciones interpersonales. Tal vez con las cuestiones de tecnología es mucho más fácil porque con la máquina estamos escribiendo, entonces no hay drama. Ahora, ¿cuándo vamos a tener inconvenientes? Cuando el mensaje que está yendo la persona no entiende. Y también por eso es que estamos teniendo esos problemas grupales en nuestro WhatsApp, que la gente a veces, el mensaje no fue comprendido o el mensaje llegó de una, no mala manera, sino justamente tiene que ver con la empatía personal. Y entonces los compañeros se enojan y van saliendo. Entonces ahí se da lo que se llama barreras en la comunicación. No es fácil, tampoco difícil, pero este es el proceso que se da. Vamos a conocer las clases de oratoria que se dan para que también nosotros podamos manejar con propiedad. Entonces, tenemos lo que se llama la oratoria social. Cuando estamos hablando de oratoria social, es lo que las personas realizan. Por ejemplo, en un cumpleaños, en un brindis, cuando se trata de una presentación o en algunas cuestiones circunstanciales. Es decir, tenemos un evento en el santuario. Creo que se acordarán que hace poquito tuvimos el cumpleaños del Monseñor Enrique Meyer y entonces alguien tiene que hablar, alguien tiene que dar las palabras de ocasión o las palabras de circunstancia. Ahí es donde nosotros estamos utilizando la oratoria social. ¿Por qué? Porque se le asigna a una persona y generalmente es la que siempre luego habla, la que
no tiene miedo, la que consideramos que ella luego siempre fue así líder. Entonces vamos a dejarle a, no sé, María Lourdes, vamos a darle, porque ella lo siempre, o María Lourdes, ella es súper en acto, entonces ella va a saber hablar y le pasamos un poco esa potestad. Esa es la oratoria social. Y esa persona sabe exactamente lo que tiene que decir. Parece que le sale todo de balde, como decimos. Es agradable, es simpática, sabe concatenar las palabras, utiliza los tiempos correctamente. Entonces, son personas que tienen la capacidad de ser oradora en un espacio social con absoluta propiedad y ni se equivoca siquiera. La oratoria académica, sin embargo, es expositiva. Acuérdense que yo entre las herramientas que les pasé en metodología, les decía en aquella ocasión la tipología, que la expositiva siempre es muy cansadora. Entonces, la oratoria académica se trata de eso, ya de personas profesionales, científicos, ¿verdad? Entonces, están hablando sobre temas científicos, artísticos, y se dan normalmente justamente en la presentación de algún invento, de algún material cultural, libros académicos escritos por una persona que es un erudito, es una persona que ha trabajado mucho tiempo. Justamente la parte de metodología de la investigación puede ser un investigador que haya estado trabajando un año completo sobre un tema específico que fue de su interés, entonces lo que quiere es presentarnos, y esa es la oratoria académica. Entonces nos va a presentar todo lo que fue su metodología, el diseño, qué tipo de pruebas científicas abordó y los resultados. Como decía aquella vez, la técnica expositiva es un poco aburrida porque no podemos utilizar, por ejemplo, las técnicas que ayer nos presentaba Gary, no se puede porque son temas exclusivamente de tinte de invención o de libros académicos o de textos. La oratoria comercial, sin embargo, como dice, su objetivo es la venta. Entonces, ahí es donde, si ustedes se fijan, estos que venden los libros, ellos tienen cursos de oratoria comercial. ¿Y cuál es el objetivo de esa gente? Persuadirte para que vos le compres su libro. Entonces, no sé, vos que ni huevo frito no cocinás, resulta que llegas a tu casa con una enciclopedia de 8 tomos porque la persona que vino, Dios mío, sabía explicar tanto, pero vos te hizo tan fácil, vos podés abrir y mirar y ahí se necesita, no sé, medio litro de leche, un poquito de azúcar. Vos no entendiste nada, pero sin darte cuenta, como sabe hablar tanto, porque su expertise, su performance, su forma de manejar la parte comercial es tan avispada, él es tan diestro en la venta que nos vendió sin darnos cuenta. O te vas, por ejemplo, a, no sé, Bristol, aquí en Luque, y vos decís, bueno, con mi aguinaldo me voy a ir a comprar una heladera. Pero ¿qué pasa? Como todas las personas que están allí tienen oratoria comercial, entonces vos terminaste comprando la heladera, cambiaste ya tu lavarropa, tu microondas. ¿Por qué? Porque te hizo el combo completo y entonces vos vas a pagar todo el año 2022 y no te va a pesar luego porque es la promoción del año, súper fácil, no te va a apretar el bolsillo. Eso es oratoria comercial. Su objetivo es la venta y esta gente sí ha estudiado muchísimo para poder seducirnos a los que somos los clientes y compramos porque no sabemos cómo hacen ellos, pero nos convencieron. Después tenemos la oratoria religiosa, que es la que nosotros utilizamos. Los sacerdotes, los laicos comprometidos, las monjas, nosotros catequistas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Moralizar, transformar a nuestros catequizandos. Generalmente se realiza en el templo, aquellas parroquias que tienen su espacio, las capillas,
Es decir, utilizamos el santuario, parroquias, capillas para poder transmitir algo. En nuestro caso, ¿qué es lo que hacemos? Transmitimos la palabra de Dios, que es lo que es nuestro fin último. Y después tenemos la oratoria política. En la oratoria política se tratan con exclusividad temas del Estado, es decir, lo que se necesita acá en la República del Paraguay, y la persona que se dirige a un auditorio tiene que tener la suficiente autoridad moral para poder dirigirse a ese auditorio. Exige mucho conocimiento del tema, es decir, aquí, si es que vamos a hablar de nuestras autoridades, bueno, pues le tenemos, por ejemplo, a nuestro gobernador del departamento central, a nuestro intendente, y cuando quieran plantearnos una situación límite a los luqueños, entonces tiene que estar listo el moral y con un caudal de conocimientos para poder subir al escenario y tratar de convencernos a todos los luqueños de que están haciendo bien su trabajo. Así que realmente en cuestiones de política, la persona tiene que ser muy transparente. Bueno, ¿cuáles son las cualidades para ser un buen orador? Y el punto clave, y tal vez el más importante, es la voz, porque a través de la voz nosotros nos estamos comunicando con nuestro auditorio, que en este caso son nuestros catequizantes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que manejar el tono, la intensidad, hablar de forma clara, modular bien las palabras. Nosotros nos estamos dirigiendo a un grupo de niños, a un grupo de jóvenes y a un grupo de adultos. Ahí es donde nosotros tenemos que ir modelando o modulando el tono, porque no va a ser el mismo tono, la misma fuerza con los niños que con los jóvenes o con los adultos, ¿verdad? Entonces, ni demasiado alto ni demasiado bajo. Cuando vos estás hablando de Jesús con los niños, le vas a decir, había una vez un joven que se llamaba Jesús. Tenía 33 años. Tenía una mamá que le quería tanto, tanto, y ella se llamaba María. Como un cuentito. A los adolescentes ya no le vas a poder hablar de esa manera. Entonces, posiblemente la tonalidad que utilices va a ser, había una vez un joven que se llamaba Jesús. Tenía 33 años y tenía una mamá. Su mamá se llamaba María. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez? Y a ella le metemos las técnicas que nos enseñó Gary. Entonces ahí podemos empezar a cantar, a bailar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ni demasiado bajo que nos escuche, ni demasiado alto que crean de que nosotros estamos enojados con ellos. Modular la voz, porque no tenemos que usar siempre el mismo tono de voz, tenemos que saber levantar o bajar el tono y la intensidad para poder modular. Por ejemplo, de repente vamos a hablar de el arca de Noé. Y dijo Dios, suban los animales de a dos. Vamos a abrir las puertas del arca a las 15 horas. Estoy diciendo cualquier. Vamos a entrar parejas de animales de toditas las especies. Pero ¿saben qué? Para los chiquititos, los monitos se quedaron durmiendo. ¿Y saben qué? Los ratoncitos también. Pero allí vino el león y les dijo, ¿qué están haciendo ustedes? Despierten. ¿Se dan cuenta?
Entonces, no siempre usar el mismo tono, porque si no, se van a dormir todos tus catequizados y tus niños ni qué decir. Peor para aquellos catequistas que tienen los domingos a la mañana. Cuesta muchísimo. Tenemos la entonación y la pronunciación correcta. O, A, E, I, O. Modular bien la voz, entonar, pronunciar bien. Toditos los luqueños cantan, la gran mayoría. ¿Y qué es lo que hace? Porque igual, si no te fuiste a la escuela de la municipalidad, donde está el coro polifónico, igual estoy segura que tu abuelo o tu abuela, que son cantantes, te enseñaron a cantar o a recitar. Hay mucha gente que recita también. Entonces, ¿qué es lo que hacen los que cantan? Todo el día practican. A, e, I, o. A, e, I, o. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vocalización para que la palabra salga correctamente y podamos pronunciar de manera correcta. Entonces se entiende lo que estás tratando de transmitir. Y no como ahora, la juventud de ahora, y díganme si no, parece que tienen una papa caliente en la boca. Pero la profesora, yo no puedo hacer mi trabajo porque viste que yo. Entonces no le entendés a tu alumno. Parece que tiene una galleta en la boca. ¿Qué le decís? Háblame bien, mi hijo. Pronuncia bien las palabras. Pero ¿viste? Y voy a usar algo que ellos utilizan. Que vos, que era sobre boludo, yo bueno, puedo, viste que así mismo están nuestros jóvenes. Entonces, cero modulación, cero entonación, pronuncian terroríficamente las palabras. Bueno, el ritmo del discurso es ese cómo vamos dándole el sentido a lo que nosotros tratamos de transmitir. Tiene que ser ágil, sin parar demasiado, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir hablando, dejando pequeños espacios para que el otro pueda comprender. Cuando nosotros estamos dando clase, aunque hayas dejado tu olla prendida catequista, vos tenés que centrarte en lo que estás diciendo. Entonces, no hay ese que, hoy vamos a hablar sobre Jesús porque resulta que, pero entonces, no. Tiene que tener ritmo, secuencia, darle a entender bien las palabras a esa otra persona. Entonces, hacer siempre un así, como hacemos cuando queremos escuchar algo, apagamos y prendemos radio. Entonces, mentalmente tenemos que corregirnos a ver si estamos hablando demasiado rápido, si es que no estamos dando esos espacios pertinentes como para que él pueda entender, y desacelerar. Es decir, entonces, vuelvo a repetir, tono, intensidad, modulación de la voz, entonación y pronunciación correcta y el ritmo del discurso, que es lo que hace a la riqueza de lo que estamos tratando de transmitir. El lenguaje que vamos a utilizar tiene que ser adaptado a todo público. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés que preparar tu clase con palabras que tu niño, tu joven o tu adulto va a poder entender. El típico ese, un chiste que dice, y por ahí con las ya, pero no entendéis, va EBT. Bueno, más o menos por ahí va ese que tan bien hablaste, pero resulta que tus palabras no estaban o no fueron adaptados al público al que te dirigiste. Entonces, el pobre auditorio no atendió y por ende ni entendió lo que le dijiste. Evitar las palabras comodín, eso es muy propio de nosotros. Bueno, y o el verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Estas palabras no aportan absolutamente nada y demuestran tu inseguridad. Cuando estamos diciendo, y resulta que Jesús
nació en Belén, y después con la Virgen María y el burrito, y caminaron mucho, y, ¿verdad? Pues porque tocaron todas las puertas, pero ninguna se abrió, ¿verdad? Y, y nos quedamos. Entonces, tu alumno, que ya sabe que vos decís mucho bueno, ¿verdad? Sabe lo que hace. Y lo hago yo también. Yo tengo siempre un papelito y estoy haciendo como hacíamos antes en la escuelita. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y después, cuando terminó tu clase, tu alumno te dice, profesora, yo te quiero decir algo. Dijiste 30, ¿verdad? 10 bueno, 5 porque los chicos se distraen con estos comodines, con estas palabras comodín o muletillas, como le dicen en oratoria. Así que en oratoria lo que hacemos es subirnos al escenario, que en algún momento lo vamos a hacer práctico, subirnos al escenario 1 a 1 con un tema, escribir sobre lo que quieras y subir al escenario, y allí el profesor te está corrigiendo. Porque también tiene que ver los ademanes, las posiciones, por ejemplo, la posición del león enjaulado, le decimos nosotros, es cuando te paraste frente a tus alumnos y diste ahí tu clase y no te moviste para ningún lado. Entonces, ustedes se fijaron alguna vez el león cuando se fueron, se habrán ido al botánico alguna vez. Entonces, ese pobre león, ¿verdad?, nos mira al otro lado y no se mueve para ningún lado. Esa es la posición del león enjaulado. Y hay gente que durante toda su clase se queda en un solo lugar. No sabe hacer ademanes, no sabe moverse, es como que antes decíamos mandrake, mandrake y te quedabas en un lugar. Es eso. Entonces, tenemos que saber, estoy diciendo el en este momento, tenemos que saber manejarnos y evitar estas palabras comodín. También otra cualidad es evitar mostrarse pedante. Y todos sabemos qué quiere decir, qué es la palabra pedante, qué significa. Entonces, cuando nosotros queremos demostrar que somos más que otros, ¿y cómo? Y porque sabemos demasiado. Nosotros, nombres, tenemos la última palabra. Yo luego hice el IBC, yo luego hice el curso de pedagogía catequística, yo luego sé sobre la Biblia, porque yo lo hice con el doctor Neri Villagra, y hice luego 6 meses, y yo luego estudié teología, no terminé nomás teología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El auditorio, y sobre todo cuando se trata de personas adultas, tenemos que atender muy bien, porque nosotros lo que tenemos que hacer es transmitir con propiedad, con alegría, con amor, quién es Jesús y toda la historia de la Biblia. Pero la gente que está ahí de auditorio no está compitiendo contigo. Entonces, buscar la mejor manera de transmitir eso que nosotros hemos aprendido sin pasar de pedante. Otro condimento interesante es la mirada, la vista. ¿Cómo nos comunicamos con nuestro auditorio? A través de la vista. Entonces, fijar la vista al auditorio a la persona es utilizando los ojos, el mirarle a la cara y decirle, editarle la clase. Entonces, demuestra que sos una persona segura, que conoces tu tema, facilita la atención del público porque se da cuenta que vos conoces tu tema y que estás transmitiendo de una manera natural aquello que vos conoces muy bien porque leíste muchísimo tiempo atrás, hace años que venís enseñando. Si bien catequista, a veces estamos en baja, y claro que podemos estar en baja. ¿Quién no tiene problemas de repente de pareja? A veces justo antes de salir para mi clase tengo un entredicho con mi marido, con mi hijo, si sos soltera con tu mamá. Entonces eso amilana un poco el espíritu, hace que
nos vayamos a dictar la clase, pero no con el 100%, no nos vamos así con todas las luces prendidas, porque algo hizo que yo salga de mi casa de una manera no muy alegre, para no utilizar la palabra tristeza. Entonces, como que me golpeó un poco y yo me voy así bajoneada a dictar mi clase. Bueno, entonces el público nota exactamente todo se ve. Entonces la mirada es, los ojos son la ventana del alma, dice un autor. Entonces vos estás triste y en tus ojitos se nota exactamente tu estado de ánimo. Y ahora que estamos utilizando el barbijo, con más razón, porque tus ojos dicen todito. Vos le podés fusilar a una persona con la mirada, que sí se nota, como que vos le podés recibir con toda la alegría y tus ojos sacan todo chispita. Ahora somos más expresivos que antes, cuando se nos veía todo el rostro. Es increíble. Otro punto es la naturalidad, donde lo que se nos pide es evitar gestos excesivos. Entonces, es utilizar demasiado las manos, las manos o de repente la cabeza, porque yo le decía luego que Jesús era, ¿verdad? Entonces, y moves demasiado tu cabeza. Entonces, gestos excesivos, mostrarse demasiado parado, lo mismo que le decía hace rato, en la posición del león enjaulado, es lo mismo que el robot, porque el robot se queda en un lugar, vos apretás y dice todo lo que le cargamos. Entonces tenemos que ser naturales al transmitir. Que se refleje optimismo es otra cualidad. Entonces transmitir esa energía durante toda mi clase, ser agradable, sonreír si es que porque a veces nos sacamos el barbijo, entonces esa sonrisa afable, alegre, de manera que los otros vean que nosotros verdaderamente estamos transmitiendo esa alegría, ese optimismo. Utilizar mímicas. Sí podemos utilizar, pero también que no sean muy exagerados, sino que podamos acomodarlo a la clase que estamos dando, de manera que eso nos permita convencer a nuestro auditorio, persuadir a nuestro auditorio. Entonces, ustedes saben lo que son las mímicas cuando estamos utilizando las muecas, ¿verdad? Hacer los gestos, y es muy simpático. Decía, aquellas personas, hay luego personas que gozan así de esa alegría, y ayer nos decía Gary también que sí se puede cantar y se puede, entonces ahí es donde utilizamos todo lo que es nuestro rostro, y les encanta a los niños, porque decía una canción, por ejemplo, no sé, es el payaso, plin, plin, ¿verdad? Y abrimos todos nuestros ojos. Estoy diciendo un ejemplo así, muy de criatura. Bueno, entonces la voz y los gestos tienen que estar en armonía. Cuando estamos hablando de un tema, utilizar las manos. Y como les iba diciendo, queridos jóvenes, Jesús, ¿verdad? Y entonces saber en qué momento usar una mano, dos manos, todo eso es proceso de un estudio largo de prácticas. Entonces, en qué momento usar una mano, dos manos, en qué momento de repente junto mis manos y les digo, yo les juro por Dios, ¿verdad? Les juro por Dios que tal cosa. Entonces es saber utilizar la voz acompañada con los gestos, pero de manera apropiada y armónica. La expresión corporal también es una cualidad que tenemos que saber manejar. Entonces, ¿cómo nos vamos a posicionar? No es bueno permanecer detrás de la mesa si es que utilizan una mesa. Entonces, siempre delante de la mesa, de ser posible, para demostrar
que conocemos nuestro tema, aquellas personas que estamos en oratoria, ya sabemos enseguida que la persona que se pone detrás de la mesa o no preparó bien su tema, o es una persona muy tímida, o es una persona que recién está iniciando su tarea como docente o como una persona que está tratando de transmitir un tema en ese día. Evitar que el peso del cuerpo descanse sobre los talones. Imagínense ustedes ponerse sobre los talones y estar tratando de transmitir algo. Amén de que el pobre cuerpo se resiente, demuestra mucha inseguridad porque estás descansando sobre tus talones y eso hace que normalmente pongamos los pies de payasito, se llama, se pone hacia adelante y viene lo siguiente, al utilizar los talones, luego nos vamos hacia las puntillas, entonces el docente hace ese vaivén, así como sube y baja, y te vas hablando y te vas moviendo hacia un lado. Entonces, tu alumno o tu catequizando lo que hace es estar mirando ese balanceo que estás haciendo y en un momento ya se fue, ya perdió la noción de lo que estaba tratando de transmitir, tratando de enseñar. ¿Por qué? Porque es más divertido, es más simpático que el profesor esté balanceándose o sobre sus talones o haciendo puntillas y hace ese movimiento de sube y baja. Otro punto también es el frotar las manos, y como les iba diciendo, y nos frotamos las manos. Hay muchísima gente que tiene como muletilla o el hacer girar los dedos. Y resulta que Jesús en aquel tiempo le dijo a Pedro que iba a ser la piedra angular de la iglesia católica. Entonces, está. Es decir, todos estos puntos que tienen que ver con la expresión corporal, lo tenemos que manejar con absoluta seguridad, porque si de esa manera lo que estamos transmitiendo es inseguridad. Otro punto, y para mí el crucial, es la indumentaria que luce nuestro catequista o nuestra catequista. Y acá utilizo yo un eslogan, una premisa: una imagen vale más que 1000 palabras. Así que catequista, siempre tenés que estar bien vestido. El orador o el oradora debe causar siempre una buena impresión. No importa que sean niños, no importa que sean adolescentes, no importa que sean adultos. Siempre tenemos que estar vestidos pulcramente. Tenemos que estar vestidos para la ocasión. No hace falta que tengamos ropas de marca, que tengamos trajecitos, vestiditos Jackie, que conocemos las mujeres. No hace falta. Tampoco los varones van a ir de camisa y corbata, pero sí tenemos que tener un atuendo elegante para causar una buena impresión en mis catequizados. Sí interesa la postura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ponernos siempre con esa postura elegante, erguida. Cuando nosotros hablamos de estar erguidos, es ponernos el mentón paralelo al hombro. Entonces, ahí sí vamos a tener una posición bien erguida y elegante. El peso también tiene que ver porque nosotros podemos trabajar, mucha gente, por ejemplo, me dice, profe, ay, demasiado gorda estoy, después de la pandemia me pasé comiendo, estudié cocina. Sí podemos manejar eso apropiadamente. Sencillo es, podemos hacer una desintoxicación y bajar los kilos que a vos te están molestando. Nos pesa muchísimo a las mujeres cuando estamos pasaditas de peso, a los varones también. Tu cabello, bien prolijo, peinado, recortado. Seas
varón o seas mujer. Entonces es interesante que tengamos siempre un cabellito. Siempre tenemos que tener, si tenemos el pelo largo, ahora que estamos entrando en el calor, una goma, algún moño, e irnos elegantes. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos, nuestros catequizandos sí nos miran y sí hablan del catequista y sí le dicen a su papá y a su mamá, a la profe Mirta, ay, siempre viene con ese su cabello acá, o siempre viene con su zapatilla cuetuya. Entonces, sí, bueno, voy a llegar al tema de los zapatos y después les voy a contar anécdotas. El color, si tenés teñido, querida catequista, deja tu platita para el mes para poder arreglarte tu teñido. Si no tenés para la peluquería, igual en el súper hay shampoo color, pero no te vayas desprolija. Ustedes varones no tienen problema, pero las damas sí tenemos. Una vez que nos comenzamos a teñir el pelo, nuestro teñido tiene que ser impecable. Entonces, si es que no nos alcanza para la peluquería en este mes, vamos a comprar en el súper, ahí en San Cayetano de Taitereila. Podemos utilizar el color que nos guste, pero siempre tenemos que estar impecables. Nuestro rostro, los varones que usan barba, traten de tener una barba siempre recortada, bien prolija. Las damas, nosotras siempre nos arreglamos así, así que no hablo yo de esa limpieza profunda, eso que te tenés que ir luego en un spa, sino un rostro que demuestre que te estás yendo a enseñar de una manera fresca. Eso implica también tener un pequeño maquillaje, un maquillaje suave, acorde al momento. Las mujeres sabemos que maquillajes hay para la mañana, para la tarde y para la noche, que ya son los más trabajados y los más subidos en color. Entonces, si enseñas a la mañana o enseñas a la tarde catequesis, es muy lindo que tengas por lo menos un pequeño polvo, así nos pasamos un polvito y un lápiz labial que tenga que ver con la mañana o con la tarde. Las manos también. Todas hacemos cosas en nuestras casas, pero cada vez que vamos a salir para irnos a enseñar, vamos a mirarnos nuestras manos. Entonces, si es que tenías pintado y resulta que hiciste las cosas de la casa, rápidamente, mejor que te saques todo, porque esto es motivo de distracción para el catequizado, porque está tratando de ver cuántas uñas están despintadas y en cuanto a lo mejor ya te viniste sacando porque venía y en el camino te estaba sacando a la mitad tu espalda. Entonces, o nos pintamos o nos quitamos. Las uñas también bien cortadas, toditas cortitas, no aquella que se te rompió y resulta que ya no tuviste tiempo. Hace a la imagen del catequista. Entonces, joyas podemos usar, pero no con exageración. Eso que uses 10 anillos, 5 pulseras, todas encimadas. Si te gusta, querida catequista, entonces podés ponerte una en cada dedo y una que otra pulserita. Porque les cuento que hace el alumno. A veces nos vamos con esos aretes que tienen todo pelotitas. Entonces vos te das vuelta, te vas hacia la derecha caminando, explicando. Venís hacia la izquierda. Entonces, tú catequizando lo que hace es cuenta 1, 2, 3, te diste la vuelta. Cuando volviste, entonces vuelve a contar. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 perlitas. Ya contó 5 perlitas. Y así. La misma cosa cuando tenés tu pulsera. A ver, 1, 2, 3, 4, justo te diste la vuelta. Lo que menos hizo durante toda tu clase es atender, porque está tratando de ver cuántas pelotitas, cuántas perlitas tiene tu aro o cuántas pulseras te pusiste por el brazo. Entonces, joyas sin exageración. Y aquí llegamos a los zapatos. Tienen que ser cómodos, bien lustrados, tiene que ser acorde al atuendo que estás llevando. Los zapatitos bajos son los mejores, ¿sí? Bueno, y aquí un poco estoy tratando de transmitirles lo que es la imagen. Fíjense,
No hace falta que te vayas así, este es un ejecutivo con corbata, pero siempre la imagen que transmitan ustedes tiene que ser de pulcritud. Aquí está una profesora, se dan cuenta, tienen pelo cortito, un arito, una perlita chiquitita, una linda blusita, posiblemente esté de vaquero, pero es lo que quería transmitir, que la imagen sí es importante para el niño, para el joven y para el adulto. Bueno, y estamos llegando a nuestro horario, así que rápidamente voy a hablar de la estructura que tiene que ver con la introducción, siempre que preparamos nuestro tema, siguiendo los libritos que nos han dado. Por ejemplo, si utilizas este o cualquier otro que estén utilizando, en todos los casos tenemos que ver la introducción que sirve para despertar el interés. Sí, con esta primera parte lo que tenemos que ver es cómo le vamos a acaparar al público en cuanto a atención y decirles de qué se va a tratar el tema de hoy. En la introducción nosotros damos una pequeña pincelada de lo que hoy vamos a hablar. En el desarrollo, ya cuando nosotros vamos avanzando, marcar las ideas claves. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, ¿ustedes le conocen a Jesús? ¿Han escuchado hablar de Jesús alguna vez? Jesús era un bebé que nació en el pesebre y recorrió su mamita muchísimas casas y no le quisieron dejar entrar. Bueno, entonces vamos avanzando en el ejemplo y le vamos poniendo ejemplos de lo que ustedes consideren oportuno. Yo le estoy viendo acá a María Lourdes y sé que trabaja con los niñitos. María Lourdes, creo que la clase fue para vos esta tarde. Entonces todo es, ¿se acuerdan cuando Jesús se perdió? ¿Cómo se habrán asustado los padres? Fíjense, bueno, ese tipo. Y la conclusión. Ayer hablábamos con Gary sobre los objetivos. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar siempre, nos trazamos objetivos y en esa conclusión nosotros debemos de volver otra vez a remarcar esos objetivos que nosotros estamos queriendo lograr con estos catequizados. Muy bien. La estructura también tiene que ver con temas donde nosotros vamos a... Pero esto realmente ya es más o menos cuando vamos a discursear. No obstante, lo comparto con ustedes. El tema del que vamos a hablar para las personas receptoras de nuestra charla, los objetivos que hablábamos ya con Gary, que es qué se quiere conseguir. Vos, catequista, tenés que saber qué objetivos tenés en el día y delimitar la idea. Las ideas claves son los puntos dentro del tema que se tienen que seguir y los argumentos que vamos a desarrollar con nuestros alumnos o nuestros catequizandos, donde nosotros tenemos que hablar siempre con no como si fuera que somos los dueños de la verdad o que somos los superiores. Siempre se tiene que respetar a las personas a las que nos dirigimos, porque no es solamente lo que nosotros decimos y es la última palabra. Entonces, estos son los puntos que nosotros vamos a considerar. Muy bien, muchísimas gracias. Llegamos en tiempo y voy a volver otra vez. Así que hoy hablamos de oratoria, definimos lo que era oratoria, definimos lo que es comunicación, hablamos un poco de los componentes, las clases de oratoria, las cualidades para ser un buen orador y una estructura breve para un buen discurso o para el desarrollo de una buena charla. Gracias, Juan, y estoy abierta para cualquier consulta. Sí, estamos ahora en las personas que quieran consultar algo, si levantan la mano, les habilito O para habilitar compartir el micrófono. algo. Sí, También, Juan, pueden compartir, porque muchas veces los catequistas de sí. ustedes nosotros nos nutrimos también, así que es
vital que puedan comentar, por lo menos brevemente, no les vamos a robar demasiado tiempo. Ahí, María Pero Lourdes, si puedes activar micrófono. Tenés que activar primero. ¿Qué Sí. tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Me encantó su charla. Siento que es como mi mamá, o sea que es mi mamá que me está educando, porque son cualidades que yo llevaba y no sabía si estaba bien o estaba mal, pero gracias, muchas gracias por la enseñanza. Me encantó muchísimo. gracias. Genial, genial, genial. ¿Alguien más? No sé si quiere hacer alguna consulta, porque hay muchas cosas Caramba. para preguntar. O sea, Hoy estamos 27, el sábado pasado se durmieron toda a la siesta, hoy estamos 27. 30 Así que estuvimos. Hubo unas cuantas eso conexiones que se fueron, ¿verdad? Por sí, X he temas seguro. visto, sí he visto. Y bueno, por lo menos un catequista más, así tenemos el Algo, retorno. pregunta, qué sé yo, en la reunión de padres, o sea, con los padres, ¿cómo tengo que hablar con los padres? ¿Qué técnica? ¿Es la misma que los adultos? ¿Es diferente? Porque quien más, quien menos catequistas que están aquí, a veces tienen que hablar con los padres o están en reunión de padres y medio que les supera, no sabe cómo, no sabe qué técnica, no sé, se me ocurre eso. Por eso es importante escucharles. ¿Alguien más que quiera Excelente. preguntar algo? Y después ya les dejamos. Hoy es sábado, todo el mundo tiene algo que hacer. Ya. ¿Qué compromiso? Imagínate, profe, para el que va a desarrollar el tema el viernes. ¿Cuántos verdad? ¿Cuántas muletillas usó? ¿Cómo se expresó? Si aplicó lo que estuviste hablando. O sea, nos pasa el tema de las muletillas, por ejemplo, el verdad, verdad, verdad. O se Es entiende, se increíble. entiende, se entiende. Sí. Y hasta, fíjense, hasta los que estamos en el entrenamiento, igual se nos va eh, sin darnos cuenta, porque es una muletilla que tenemos y fíjense que ustedes catequistas están cada 8 días, así que necesitamos practicar, necesitamos quitarnos esas muletillas, esas palabras comodines bueno, Manuel quiere hablar. Sí, ahí Manuel, si puedes activar. Ahí está. Buenas tardes, hermano, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿todo bien usted? Excelente la profe, como siempre. Muchas gracias por su tiempo. Nada más, viste, escuché parte entramos tarde luego el tema de conexión. Escuché la parte que dijo el tema de la voz, profe, alzar la voz, tener una voz media, una voz baja. Muchas veces yo uso esa técnica de levantar la voz para que me hagan caso. Yo trabajo con los jóvenes, manejamos 22 jóvenes más o menos, estamos nosotros con mi señora, y muchas veces hay que levantarle la voz, hay que hablarle así fuerte para que ellos presten atención, ¿verdad? Porque si vos le hablas con voz bajita o intermedia, están cuchicheando acá, no te prestan la atención necesaria. No sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Nada más, muchas gracias. Sí, totalmente. Sí, Manuel, así mismo. Cómo cuesta trabajar con los adolescentes, porque hasta que ellos se callen todos y hagan el clic. Entonces, cuando yo trabajaba en catequesis con niños hace muchos años atrás, no me tocó la experiencia con adolescentes, pero les comento que yo soy dirigente scout y entonces, como aprendí tantas canciones y rondas, entonces, por ejemplo, era un ¿cómo estás, amigo? Y me voy y le agarro de la manita a uno y le paso la mano. ¿Cómo te va hoy? Y ¡tum! Se quedan toditos ya. Y ahí ya agarraste vos la onda, a ver. Danzarás conmigo e irás donde yo voy. Ahora le vas a escoger a otro compañerito y todito. Al ratito bailamos todos en 10 minutos, todo el mundo se enganchó, todo el mundo bailó y ella está listo para comenzar el tema. Por eso me encantó la clase de Gary de ayer, porque esas son técnicas de apoyo al catequista que sí vamos a seguir escribiendo nosotros, vamos a facilitarles canciones, rondas que puedan hacer ustedes. Y eso te va a servir también, Manuel, porque es súper, súper
útil el que sepas canciones, rondas, adivinanzas. Podemos preparar cositas con carteles o papelitos, por ejemplo, de repente podemos hacer, oye, vamos a formar grupo vamos a hacer una ensalada, entonces le das a cada uno un cartoncito que diga, no sé, papa, cebolla, y así se van formando los grupos. Entonces, ¿dónde están las cebollas? Chun, 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 se juntan. ¿Dónde están las papas? Chun, chun, se van juntando. Es decir, hay muchísimo que nosotros los de la Escuela de Formación vamos a compartir con ustedes. Sí, porque Gracias. es difícil Sí. llamar la atención de los jóvenes, al menos a la mañana, a ese horario. Es muy difícil, te comprendo perfectamente, es muy difícil, así que tenemos que manejar esas técnicas de animación y, como te decía Gary, también técnicas de reflexión, es decir, al inicio vamos a correr, vamos a saltar, vamos a bailar, después nos sentamos y ahí aplicas tus técnicas de reflexión. Sí se puede, sí se puede. Bueno, creo que por aquí nos quedamos para no robarles más tiempo, Juan. Tengo dos más. Ahí, Rosa. Ok. Rosa, Sí. ¿sí puedes hablar? Sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, te Sí. escuchamos. Ay, qué bueno. Y primeramente agradecerles por realmente esta tarde un contenido bastante bueno, realmente del que aprendí muchísimo en poco tiempo. Lastimosamente llegué un poco tarde, pues tenía recuperatorio de la catequesis y entonces me sumó un chiqui, pero lo que pude escuchar, genial. Ahora la consulta para la profe es, yo o sea, me suele funcionar, no sé si está bien, ¿verdad? Pero siento que puedo llegarles más y a veces como que se abren más los jóvenes. En mi caso, trabajo más en catequesis de confirmación. El sentarme con ellos, o sea, los pongo, para empezar luego en rondas, ¿verdad? Porque ahí como que se siente más, no tanto como el colegio ya, ¿verdad? Entonces, la disposición del ambiente ya, ¿verdad? La ambientación en sí. Y después suelo sentarme con ellos, o sea, sentarme a uno más, como uno más, ¿verdad? Y suelo sentir que eso me ayuda a que ellos de repente atiendan y estén pendientes del tema, ¿verdad? No así cuando me paro o me paseo y me doy la vuelta, ahí veo como que, como usted dijo, como que cuchichean de repente, ¿verdad? Entonces, eso quiero saber si está bien, es solamente mi percepción o también ayuda el que ellos sientan que uno es como un moderador más que un catequista o alguien superior a ellos. Cada catequista le conoce a su grupo de catequizantes. Vos podés utilizar las técnicas que te parezca que se acomoda a la realidad. Entonces, si conseguiste que toditos sentaditos escuchen más, enhorabuena, claro que es una buena técnica. Ahí lo que vos vas a hacer es de lo que yo estoy hablando hoy, de la impostación de la voz. Vos vas a manejar la voz más tenue, más alta, más baja. No les conté la historia de Demóstenes, les traigo a colación rapidito. Demóstenes era un señor, un orador, fue el mejor de todos los tiempos, y este señor era tartamudo. Y esta persona se iba en los acantilados al costado del mar y él hablaba. Así que la voz se educa. Vos podés utilizar el tono de voz acorde a ello siempre y cuando te des cuenta que es la voz adecuada, con la tonalidad adecuada, el tono de voz. Entonces vas midiendo, te vas dando cuenta si es que no se te duerme con el tono que estás utilizando. Por eso decíamos ahí, pues Manuel estuvo explicando, vos subís o bajás de acuerdo a la necesidad. Si es que se te están durmiendo, hay que cambiar inmediatamente. Hay que cambiar el tono de voz y posiblemente la técnica también. Entonces vamos a ir pasando el termómetro emocional con nuestros grupos, cualquiera de ellos, niños, los adolescentes y los adultos. Los adultos también se cansan, pobrecitos, muchos vienen
a la clase después de trabajar porque quiere hacer su confirmación o lo que ustedes estén enseñando de repente. Entonces, tenemos que saber cómo motivarles a esas personas. Y está bien, me parece correctísimo lo que estás haciendo y vas a ir viendo vos qué tonalidad utilizar, o más alta o un poco más baja. Shirley también veo su manito. Sí, ahí Shirley, si puedes activar, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Buenas. Hola. Sí, Sí, se escucha. Shirley, sí. Te escuchamos, Shirley. No, yo quería nomás comentar sobre el tema de cuando ellos se distraen, ¿verdad? Muchas veces yo le Ajá. digo, veo así que ya se está durmiendo y le digo, Marcelo, y después me mira, ¿verdad? O tal cosa, así me doy la vuelta, o fijo mi mirada o le llamo, le digo por su nombre y después ellos ya me miran ya. ¿Eso está bien? ¿O es llamarle la atención y sentirse muy así, ay, porque yo? Posiblemente se sienta intimidado. Capaz que si te das cuenta que alguno de los alumnitos, y a lo mejor sean unos dos, no sé qué horario de clase estás dando, si es a la De la mañana o mañana. es... Ok, entonces todavía no se despertaron todos. Es muy importante que en ese momento, sin mencionar el nombre, porque los niños son muy mm, vergonzosos, entonces se sienten atropellados en esa su intimidad y es como que le estás poniendo en evidencia ante todos los demás. Yo te Entiendo. sugiero por lo menos que en ese momento que te des cuenta que uno, dos o tres estén durmiendo, busques rápidamente alguna canción que tengan que ver con tu tema, alguna cancioncita y si es que no saben todos, le dicen, bueno, síganme, les voy a enseñar, hoy les voy a enseñar una canción. O no importa que no tenga que ver con el desarrollo de tu clase. Cualquier, no sé, el elefante trompita, lo que sea, algo que les despierta a ellos, algo que les gusta a los niños. Todos conocemos porque todos pasamos por la escuela, cantamos, muchas somos mamás, le hemos cantado a nuestros niños, ahora los que somos abuelas ya también le cantamos a nuestros nietos. Hay musiquitas, cancioncitas que son eternas, que se van transmitiendo de generación en generación. Y como decía Gary ayer también, si es que nos podemos acompañar con la guitarra, qué maravilla. Pero por lo menos creo que sería bueno que no le pongas en evidencia, sino que pudieras utilizar alguna técnica, alguna dinámica graciosa para el momento y entonces no estás así atropellando su intimidad y a lo mejor también, pobrecito, durmió tarde o a lo mejor no quiso luego venir, no sé, de repente puede pasar eso, ¿sí? Eh, Dale, algo que tenga gracias. que ver con alguna dinámica, Shirley. Creo que sería más saludable. Gracias, gracias. Dale, Juan, yo creo que Genial. Bueno, son, quedamos nos así pasamos. entonces. Ya nos pasamos un poquitito. Genial, Sí, hoy sí. se aprendió mucho. Ahora, tarea también para el viernes. Vamos a controlar cuántas muletillas utiliza el próximo disertante. Entonces nos vamos a volver a encontrar el viernes a las 20 horas. Ahora vamos, bueno, la foto primero, ¿verdad? La Por foto favor, primero. profe, si puedes dejar de compartir tu... Sí, sí, sí. Y vamos a quitar la foto de evidencia, de recuerdo también. Um, Ahí estamos. Por favor, si pueden activar bueno, sus cámaras. Sí, una sonrisa como la señora Blanca Mora, así toda ajá, entusiasmada con tantas pilas, con hambre, feliz porque aprendió muchísimo hoy, que ese sí. es el verdadero objetivo, que todos podamos adquirir herramientas. Ya le adelanto, ¿verdad? Que con la escuela de formación el año que viene ya estamos haciendo nuestro calendario, vamos a hacer nuestro calendario, vamos a tener de vuelta formación en IBC, módulo 1, módulo 2, vamos a tener en 2 etapas. Y también, Dios mediante, estos cursos, esto que estamos dando en forma presencial. Esa es la idea que estamos teniendo. Ojalá se pueda y también que todos puedan participar. Bueno, Ok. a ver, ahora vamos a quitar entonces la fotito. A ver si se pueden todos. Sonrisa.
Ahí está la primera foto. Ahora nos vamos a la segunda porque tenemos 2 pestañas. Vos reíte nomás porque en una o en otra te va a tocar. Sí o sí. A ver. Nos vamos a la siguiente. Sonrisa. Ahí estamos. Genial. Bueno, profe, si puedo hacer una oración final y la despedida Sí. y ahí culminamos. ¿Te parece? ¿Cómo no? Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias por esta magnífica tarde. Te damos gracias porque abriste nuestra mente y nuestros corazones. Hoy estamos listos para utilizar estas herramientas con nuestros catequizandos. Que seas vos el que siempre estés presente con nosotros en nuestras clases de sábados y domingos, donde disfrutamos profundamente de compartir esas enseñanzas que nos dejaste y que estamos transmitiendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos. Gracias por todos los presentes en esta tarde y te pedimos particularmente por Cristian, que en este momento está en IPS, todavía no tenemos el desenlace de su enfermedad, que no se agrave. Y a vos, mamita María, te damos gracias porque siempre nos cubrís con tu manto. Y terminamos con esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz y bendecido fin de semana para todos. Gracias a todos. Nos vemos el viernes 20 horas puntualmente. Chao, chao. Nos vemos. Gracias.